Vamos a estar charlando con Fernando Córdoba, que es el presidente de MEPROSAFE. ¿Cómo anda, Fernando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, lamentablemente, cada vez que charlamos con vos, no es para dar buena noticia, sino es para seguir alertando sobre la situación de los tambos, sobre todo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, es un tema recurrente que ningún gobierno le ha sabido encontrar la vuelta o no le quiere encontrar la solución al tema. Hoy nos encontramos con unos costos que superan altamente el precio que estamos recibiendo por parte de la industria y, como vos decías, los tambos más chicos son los que están en condiciones, o son los que van sufriendo las consecuencias de ello y van cerrando, no van saliendo de la actividad. ¿Tienen contabilizado cuántos tambos han cerrado, por lo menos en el último año? No, mira, en el último año han sido pocos, de acuerdo a lo que se venía manejando. A nivel país estamos en un 2% más o menos de cierre de tambos, abajo de lo que es la media mundial, pero sin duda de continuar esta situación donde ya hace alrededor de 4 o 5 meses que estamos cobrando abajo de lo que son los costos, va a servir para tomar la decisión de gente que hoy está con la duda de continuar en la actividad. A ver, trazame un poco un mapa que podamos entender de más o menos cómo es el mapa de costos de un tambo hoy en la provincia de Santa Fe. Mira, hoy el costo aproximado de producción de un litro de leche está en alrededor de los 25 pesos con 50 para los tambos más o menos que están en una eficiencia normal, media. Y el productor está recibiendo alrededor de 22 pesos por litro de producción. A ver, el promedio es 25 pesos por litro para producirlo y la ganancia es 22. Y lo que recibimos por esa producción son 22 pesos por litro. O sea que hoy por cada litro que estás produciendo estás perdiendo 3 pesos. Ese es el número fácil y rápido que se hace. ¿El precio hoy del litro de leche que le están pagando cuánto es? 22 pesos. 22 pesos. Y hacer ese litro de leche sale 25. Sí, esto sufrió un incremento muy importante en los últimos meses, dado el incremento significativo que tuvo el costo de la alimentación. Nuestra alimentación se basa básicamente en maíz, espelar de soja y pasturas, y lo que es, bueno, lo referido a los cereales tuvo un incremento muy alto en el mercado internacional y por consiguiente el mercado interno lo ha copiado. Así que a nosotros el costo de alimentación más o menos representa el 40-45% del costo total de producir un litro de leche. Si el costo operativo o el costo para la producción de un litro está por encima de lo que ganan, ¿cómo están haciendo para subsistir los que hoy siguen en pie? Bueno, mucho descarte de vacas, se subsidia por ahí con otras actividades. Mucho de lo que tenemos tambo también tenemos la actividad agrícola. Entonces, con lo que hemos sacado de trigo o lo que tenemos sacado de otras campañas de soja, con eso seguimos subsidiando la actividad tambera. Pero bueno, esto hay que ver hasta cuándo se hace y por eso también es una decisión que muchos van tomando ahora que están viendo que el precio de la vaca es bueno, deciden pasarla a descarte y ir descapitalizándose de a poco. Sí, Fernando, ¿cómo te va? Te saluda Héctor Galeano, buenas tardes. En la estructura de costos hay que sumarle, como mencionabas muy bien, en realidad hay que compararlo más que sumarle, que en la góndola tenemos leche desde 60 a 100 pesos. Con la distancia enorme que hay de esos 22 que mencionaste, que se pagan en la puerta del tambo por un precio fijado oficialmente. Esto se paga, la pregunta es, ¿esto se paga además, discúlpame la expresión, al toque en el momento o para peor se paga de manera diferida? No, esto se paga, a ver, para que tengas un ejemplo, lo que yo produje desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, a la empresa que yo entrego me lo está pagando el día 11 de febrero, ¿sí? O sea que calcularles un promedio de un poquito menor a 30 días. Y eso también depende a qué empresa uno remite la producción. En este caso yo lo hago a una empresa grande y con respaldo. Pero hay muchas pymes o algunas empresas grandes que están comprometidas y te llegan a abrir el pago en
promedio 30, 40, 60 días. Y con la inflación que hay, esa plata se va licuando también, ¿no es cierto? Y, no compras lo mismo. Y ahí, teniendo en cuenta una inflación oficial de 3,5 más o menos en el 2020, estás atrás un 5% promedio si el pago es diferido, como vos lo comentaste, en promedio. Así que además perdés por la aplicación del coeficiente de inflación mensual. ¿Hay alguna posibilidad de agruparse con otros tambos sin que esto signifique cartelizarse? Porque hay muchos tambos, obviamente, que son gigantes, muy tecnificados y tienen una producción, una escala enorme. Pero los chiquitos, los pequeños, los medianos, ¿tienen esa posibilidad o cada uno hace la suya y subsiste como puede? Mira, uno de los errores que tenemos es que lamentablemente somos muy individualistas. Una alternativa que vos planteás puede ser el asociativismo, donde distintos productores se reúnen y deciden ordeñar o llevar todas sus vacas a aquel tambo donde tengan la mejor infraestructura, y el resto de los tambos, al estar desocupada la superficie, lo que pueden hacer es la siembra o las reservas para alimentar a ese lugar donde llevan las vacas. Eso es una manera interesante que se quiso poner a prueba, que lo estaba llevando a prueba la gente de Manfrey, en la localidad de Freire, de Córdoba, pero todavía no se ha terminado. Es una manera de que el productor no pierda sus vacas y sigan produciendo, y el productor también siga trabajando, porque ya te digo, tiene que producir el alimento en su propio campo para esas vacas y llevarlo a donde están todas confinadas o encerradas en esa otra unidad productiva. Esa es una alternativa viable. Sí. Mencionaste, bueno, hay una empresa, te consulto, ¿cómo quedó la relación de los tamberos santafesinos con Sancor tras su estrepitosa caída, su situación de rojo permanente, su capacidad de producir leches diezmada en miles de litros diarios? ¿Cómo afectó la caída de ese gigante que por suerte no ha caído del todo, pero que ha caído en los tamberos santafesinos? Mirá, hoy hay muchos productores que no han terminado de cobrar sus deudas con Sancor, que yo diría que ya están perdidas. La empresa se está ordenando, tiene nuevas autoridades con un perfil muy bajo, están trabajando. Recordemos que procesaban alrededor de 3,5 millones de litros diarios y hoy están en 700.000, con lo cual su número ha caído mucho, pero también lo que ha achicado es su planta de personal, ¿no es cierto? Porque si seguís teniendo la misma cantidad de personal y está procesando menos litros, los costos se te disparan. Otra de las medidas que tomó Sancor fue dejar de producir aquellos productos de bajo valor agregado. Ustedes habrán notado que ya hace un tiempo desapareció lo que es la leche fluida en sachet y otros productos. Así que están en un proceso de organización, y también lo que tenemos que recordar, Sancor es de los productores, que ese quizás fue uno de los errores, que muchos se desentienden, le dan el manejo a un comité o a un grupo y después esa gente no rinde cuenta. El sistema cooperativista es uno de los sistemas que mejor funciona, pero siempre y cuando se controle y estén todos los productores pidiendo rendición de cuenta a quienes le dan el poder y el manejo de esa empresa. Una última de mi parte, por lo menos, Fernando. ¿En algún momento en este país la ecuación, uno supone que sí, pero con todo lo que venís contando, ahora me agarraron dudas, la ecuación de producir leche representó una ganancia importante para el productor, al menos no digo de no perder, de ganar un poco o ganar mucho para tecnificarse, para invertir? ¿Y en qué momento del país, si existió, en qué momento del país fue? Mirá, los periodos donde el productor puede decir que hizo una diferencia son muy pocos. Incluso es una actividad que necesita estar muy encima de ella. Entonces la renta que vos estás teniendo es baja de acuerdo al esfuerzo que uno destina para la actividad. Por eso también hay atraso tecnológico,
falta de infraestructura, falta de bienestar para los animales, falta de agua, de camino, y eso se nota. Si vos salís a recorrer los tambos vas a ver que son pocos los que están en condiciones de tener una calidad y un bienestar que se nota eso cuando uno lo ve y recorre los tambos. Fernando, volviendo a la estructura de costos, si le pagan 22 pesos al tambero y está a 60 mangos en góndola un litro de leche, ese 200% de diferencia, ¿en qué parte de la cadena se ensancha tanto? Digamos, ¿crees que también hay que ajustar eslabones dentro de la cadena? Mirá, a ver, tenemos costo de transporte desde la leche desde el campo hasta el lugar donde se procesa, que muchas veces se superponen distintos camiones de las distintas empresas y eso encarece todo. El costo laboral, después el costo de distribución para llegar a los supermercados y el margen que le aplica al supermercado. Pero también hay que recordar que mucho del margen ese que hay de diferencia entre lo que recibe el productor y lo que está en la góndola, se lo está llevando el Estado, donde tiene una participación de más del 40%. Ahí hay una distorsión muy grande. ¿Más del 40%? Sí, entre impuestos en toda la cadena, entre impuestos provinciales y nacionales, está medido que es alrededor del 42% el encarecimiento que se produce como consecuencia de los impuestos. Y el otro 150 es el resto de la cadena, transporte, distribución, industria, envasado, sí, margen de supermercados, etcétera, ¿no? Sí, el packaging, la publicidad, o sea, hay un montón de distorsiones que se producen en la cadena, algunas que le van agregando valor, pero otras que es, ya te digo, el Estado es uno de los mayores distorsionadores en el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. O sea que el problema que tienen hoy los tamberos básicamente es netamente vinculado al rol del Estado, no solamente por la cuestión impositiva, sino por todo lo otro que ya sabemos, el aumento de los costos, etcétera. Sí, eso, a ver, la distorsión del Estado se produce en la cadena prácticamente, ¿no? Desde el tambero hasta el consumidor. Después el productor, el mayor problema que está teniendo ahora es el incremento de los costos de la alimentación, que es lo que te contaba al comienzo. Bueno, pero el Estado tiene participación en todas esas cadenas. Sí. El Estado a mí me saca el 35% de ganancias, IVA débito sobre IVA crédito, el impuesto al cheque, las tasas municipales, el derecho de, a ver, por ejemplo, la tasa por hectárea, que es para que hagan los caminos, el impuesto inmobiliario, vos agarrás una factura de la EPE que recibe el productor y tenemos un IVA del 27% ahí, no es del 21%. Entonces todo eso son impuestos sobre impuestos que van distorsionando el precio final. Fernando, gracias por tu tiempo, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.